Amén. Es un privilegio estar frente a ustedes una vez más para meditar en la palabra de nuestro Creador. Quisiera que me acompañen al Evangelio de Lucas 17. Lucas capítulo 17. Es un solo versículo que vamos a leer esta noche. Lucas 17, versículo 5. Vamos a continuar donde dejó el hermano Mario. El hermano Mario estaba predicando en Lucas 16. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lucas 17, versículo 5. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Padre amado, Padre eterno, Creador del universo, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad en la que nos podemos congregar, Señor, para cantarte, alabarte, hablar de tus asuntos, Señor, hablar de los planes que tú has puesto en nuestras mentes, los planes que tú has formado en nuestras mentes, lo que tú vas a hacer en esta comunidad, lo que tú vas a hacer en esta iglesia, lo que tú vas a hacer en cada ministerio, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, por permitirnos, Señor, ser colaboradores de tu obra, Señor, por ser instrumentos tuyos, Padre amado. Ahora, Padre amado, te pido, Señor, que abras nuestras mentes, abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, nuestro ser, Señor, para poder quitar cualquier obstáculo que nos evite, Señor, escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. ¿Alguna vez ha deseado usted tener más fe? A mí me sucedió hace unas cuantas semanas en la cumbre misionera y estaba esperando ahí que el café esté listo con un misionero y empezamos a hablar y él me empezaba a contar acerca del café que él probó en África y cómo lo tostaban y cómo lo preparaban, y luego me contaba acerca del café de Asia, cómo durante su viaje misionero él probó diferentes tipos de café por todo el mundo y ahora me estaba contando que está probando una variedad nueva de café colombiano, y es ahí donde él está, donde está su ministerio de misiones hoy en día, en Colombia. Y ante este hombre frente a mí, pues mi fe se veía diminuta. Uno siente inferioridad cuando está frente a una persona así. Y puede decir: Señor, ¿qué pasa con mi fe? Dame más fe. Aumenta mi fe. Eso es el clamor de los apóstoles. Y en Lucas, el Evangelio está en Lucas, hasta este versículo 17, lo que ha estado pasando es que una y otra vez Jesús les está recriminando a sus apóstoles su falta de fe, su poca fe. Por ejemplo, si van a Lucas 8:25, están en la barca y viene la tormenta y en 8:25 despiertan a Jesús para que los ayude. Y Jesús despierta y reprende a las olas y la tormenta, se calma todo y Jesús les dice a ellos: ¿dónde está vuestra fe? Más adelante, en Lucas 12, hablando Jesús del afán y de la ansiedad que iban a venir en la vida de cada uno de ellos, les dice: hombres de poca fe. Estos son los líderes de la iglesia, los apóstoles. Hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? Y esto hace un contraste grande, a diferencia de los elogios que Jesús hace a un romano, a una pecadora, a una mujer enferma, a un grupo de hombres que rompen el techo de una casa para bajar a un hombre para que sea sanado. Jesús elogia su fe. En Lucas 20 es el versículo donde vemos a estos hombres bajando al enfermo, y dice Lucas 20: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. En Lucas 7:9, cuando Jesús ve la fe del centurión, dice:
dice que Jesús se maravilla de este romano centurión. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo mismo pasó con la mujer pecadora en Lucas 7 y con la mujer que sufría flujo de sangre en Lucas 8. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vemos un contraste bien grande entre la fe de los apóstoles, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los imitadores de Jesús, y la gente, los extranjeros, las mujeres, las pecadoras, los enfermos, a quienes Jesús elogia su fe. Y los cura, y los sana, y los bendice por su fe. Y justo antes de este versículo 5, Jesús está hablando a sus discípulos acerca de los tropiezos que van a venir. Jesús les está diciendo que es garantizado que van a venir tropiezos en la vida. Versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Y luego, más adelante, en el 3, les dice que ellos tienen que empezar a perdonar a sus hermanos. Si tu hermano pecara contigo 7 veces en un día, 7 veces en este día tienes que perdonarlos. Eso sería como la gota que derramó el vaso, porque ante esta imposibilidad de cumplir con la voluntad de Jesús, los discípulos por fin, en el versículo 5, claman: Señor, aumentanos la fe. Y es un pedido sincero de ellos, aunque equivocado. Un clamor sincero, pero equivocado, porque Jesús les dice, la respuesta de Jesús ante este pedido es: si tuvieras fe, en el versículo 6 le dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomorro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Ellos piden más fe, pero Jesús les dice: tú quieres más fe, pero mira lo que una pequeña fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer. Esa fe diminuta, pequeña, puede decirle a esta planta: desarráigate y plántate en el mar, y esta planta te obedecerá. Entonces no es cuestión de cuánta fe tienes. Si una fe tan diminuta puede hacer eso, entonces el pedido de ellos de más fe, Jesús les está diciendo: tu pedido está equivocado. No es acerca de tener más fe. Y ese es el tema de esta noche. Vamos a hablar acerca de la fe. Antes de hacer un pedido como el de más fe, lo primero que tenemos que hacer es entender claramente nosotros qué es la fe. ¿A qué fe se está refiriendo la Biblia? ¿De qué fe está hablando? Y lamentablemente, hoy en día, hablar de fe es como hablar de amor. Porque si le preguntara a cada uno de ustedes, ¿me pueden definir qué es el amor?, yo obtendría una respuesta distinta de cada uno de ustedes. Y lamentablemente, eso es lo que está pasando con la fe. Cada uno, cada denominación, cada iglesia, cada grupo tiene su propio concepto de fe. Y es por eso las divisiones. Y es por eso los testigos de Jehová. Y es por eso que tenemos católicos. Y es por eso que tenemos pentecostales. Es por eso que tenemos la alianza. Cada uno se ha acercado a este concepto de la fe de una manera distinta. No podemos escapar de eso. Es una realidad. No podemos esconder el sol con el dedo. La verdad es esa. Entonces, esta noche, para empezar, quiero decirles que no vamos a decir todo lo que se tiene que decir acerca de la fe. Lo único que quiero esta noche es hacer 3 cosas. Quiero hablar acerca de los 4 tipos de fe de que la Biblia habla. La Biblia nos habla de 4 tipos de fe. Quiero hablar de la fe bíblica que la Biblia describe, y luego quiero darles un concepto de lo que la fe bíblica es, en verdad. Pero todo lo que hablemos esta noche va a ser insuficiente, va a ser corto,
No podemos hablar de qué es la fe en media hora o 45 minutos que vamos a estar reunidos esta noche. Entonces, hablemos simplemente de acerca de la fe que encontramos en la Biblia. A través del tiempo, los reformadores de la iglesia empezaron esto hace muchos cientos de años y ha sido continuado por todos los teólogos y las iglesias. Hemos identificado 4 tipos de fe en la Biblia. Y estos 4 tipos de fe en la Biblia son la fe temporal, la fe histórica, la fe milagrosa y la fe salvadora. Ahora, la fe salvadora es la fe que nos justifica, es la fe que nos salva, es la fe por la cual venimos a una relación con Cristo. Y para diferenciarla de todos los otros tipos de fe que hay en el mundo, la definen como fe salvadora. Y vamos a continuar con eso. Vamos a llamar a la fe bíblica, a la fe salvadora, a la fe de la que la Biblia, de la que Pablo habla, de la que Jesús está exigiendo, la fe salvadora. Ahora, vamos a hablar acerca de los otros 3 tipos de la fe. Y para eso quiero que me acompañen con sus Biblias a Éxodo 4. Y vamos a hablar de un grupo de personas a las cuales la Biblia 3 veces les dice que tuvieron fe. La Biblia dice, y creyeron, y tuvieron fe. ¿Saben la historia? Dios llama a Moisés para que vaya y saque a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y si me acompañan a Éxodo 30, Éxodo 4, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 30. Ya ustedes saben la historia, solamente vamos a verla a grandes rasgos, ¿verdad? La escena aquí es Moisés, Aarón y los ancianos y el pueblo de Israel. Y Aarón y Moisés le están proclamando la buena noticia al pueblo y a los ancianos hebreos en Egipto. Y Éxodo 4:30 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y los ancianos y el pueblo escucharon que Dios había escuchado el clamor de su pueblo y que había enviado a Moisés para liberarlos con grandes señales y prodigios, y el pueblo creyó, se inclinaron y adoraron. Esta es la fe histórica. La fe histórica es el conocimiento histórico de la palabra, de las promesas, de lo que Dios ha hecho en el mundo, de quién es Dios. Es simplemente un conocimiento. La fe histórica es la fe de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo único que te pide es que vayas a la misa todos los domingos y que tomes la comunión y que cumples con los sacramentos de ellos. Y solamente por ser miembro de la Iglesia Católica, no por cumplir los mandamientos, no por tratar de vivir una vida piadosa, solamente por pertenecer a la Iglesia Católica, vas a ser salvo a través de la Iglesia Católica. Es un poco el pueblo judío. Ellos dicen, somos descendientes, hijos de Abraham, somos salvos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que solamente hay una forma de ser salvos, y es a través de Cristo. Y en la Biblia dice que Dios es capaz de hacer hijos incluso de piedras. Así es que no es por pertenecer a una iglesia, no es por ser descendiente consanguíneo de Abraham, sino es por la fe en Cristo que nosotros somos salvos. No por nuestra justicia, no por nada que podamos hacer, no por nada que hayamos hecho, sino solamente por la fe en Cristo, quien nos justifica y quien nos salva. Él es nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. La fe histórica es esa fe de los judíos, la fe de los católicos, la fe que mucha gente piensa que porque, yo vengo a la iglesia todos los domingos y doy el 10%, ya pertenezco a la iglesia. Y las iglesias están llenas de esas personas.
Y en el relato que estamos leyendo, vamos a ver que Dios le había dicho a Moisés, Moisés, cuando vayas a visitar a mi pueblo, tú, Aarón y los ancianos del pueblo irán delante de Faraón para proclamarle, para decirle que deje ir a mi pueblo. Pero ¿qué encontramos en el relato bíblico? En el relato bíblico encontramos que al final solamente fue Moisés y Aarón. ¿Y dónde están los ancianos? Que habían creído, que se habían inclinado, que habían adorado a Dios. Habían hecho todas las muestras de fe, pero no estuvieron ahí cuando estuvieron frente al faraón. ¿Qué pasó? Los comentaristas judíos en realidad nos dan una historia más grande. Los comentaristas judíos a través de la historia nos dicen que durante este encuentro entre Moisés, Aarón, los ancianos y el pueblo, era una fiesta, era un júbilo. Y dice que una caravana gigantesca, una multitud inmensa viajó con dirección al palacio de Faraón. Y adelante Aarón, Moisés y los ancianos rodeados por todo el pueblo judío, la gente cantando y bailando y tocando los instrumentos musicales y danzando y saltando, un aleluya, un maranata. Pero a medida que esta gran multitud se acercaba al palacio de Faraón, la bulla disminuía más y más, y el número de personas también disminuía más y más, hasta que al final solamente se encontraron Aarón y Moisés frente al palacio. ¿Qué pasó con los ancianos? Con los líderes del pueblo judío. ¿Qué pasó con la multitud que glorificó, alabó a Dios cuando escuchó la noticia? No estuvieron ahí. Y más adelante vamos a hacer otras cosas que este pueblo que aceptó esa noticia con tan grande júbilo hizo. Esa es una fe histórica basada solamente en tu estatus, lo que tú sabes, promesas que tú aceptas, solamente basada en eso. El otro tipo de fe que los reformadores encontraron en la Biblia es la fe temporal. Y no hay mejor que Jesús para describir este tipo de fe en Mateo 13. En Mateo 13 es un pasaje muy conocido y Jesús nos dice en el versículo 20, Mateo 13:20, está hablando de las semillas que el sembrador dispersa por diferentes tipos de tierras y dice que fue esta semilla que fue sembrado en pedregales. Esta semilla cae en pedregales y Jesús dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Lo recibe con gozo en ese momento, pero esa palabra no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una fe temporal. Brota rápido, crece, asombra, pero no tiene raíz. Y al venir la persecución y la aflicción, por causa de esto, tropieza. Hablando del pueblo del pueblo judío en Egipto, en Éxodo 6:9 nos dice de este pueblo que a causa del desaliento y de la dura servidumbre, a causa de las represalias que tomó Faraón en contra de este pueblo, al escuchar el mensaje de que querían irse, que ser libres, a causa de esto dice que el pueblo dejó de creer. El pueblo que al principio había creído, adorado, exaltado, dejó de creer. Y luego, siguiendo en la historia que ustedes ya conocen, vemos que Dios, a través de 10 grandes milagros, libera a su pueblo, y para que al final el pueblo acabe solamente, digamos, entre la espada y la pared, entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, ¿verdad? Y el pueblo clamaba, Señor, estaban entre la espada y la pared, ¿qué iban a hacer? Pues la Biblia nos dice que
que ese día, en Éxodo 14 nos dice, Éxodo 14:30 nos dice la Biblia, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. ¿Cómo? Sabemos la historia. Dios abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, y una vez que su pueblo haya pasado, mientras el ejército egipcio estaba en medio de este mar, cerró y mató, destruyó al ejército egipcio, ¿verdad? Y dice que cuando esto sucedió, cuando los hebreos vieron que el milagro que Dios había hecho, cuando vieron a todo el ejército egipcio destruido, ahogado en el mar, dice que este pueblo temió y creyó. Es la segunda vez que creyeron. Anteriormente habían creído, se habían inclinado y habían alabado. Ahora temieron y creyeron. Y Éxodo 14 nos dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios, Israel, el pueblo, vio a los egipcios a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Éxodo 14:30. Esa es la fe milagrosa. Es la fe basada en milagros. La fe basada en lo que Dios puede hacer por mí. Y las iglesias hoy en día están llenas de personas que están buscando su milagro, están buscando su bendición, pero no están buscando a Cristo. Los misioneros los llaman los cristianos de arroz, porque cuando un misionero llega, de repente eso se llena, porque saben que el misionero va a llegar con comida y con víveres. Pero los misioneros de todas maneras no hacen, porque saben que entre esa multitud hay gente que va a escuchar el mensaje de Cristo, va a escuchar el Evangelio y va a responder en fe a ese mensaje. Porque eso mismo le pasó a Jesús. Eso es exactamente lo que le pasó a Jesús. En Juan 2:23, Jesús estaba haciendo milagros por todo Israel, ¿verdad? Jesús estaba llamando a la gente. Y en Juan 2:23 dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron, muchos tuvieron fe en su nombre. Viendo las señales, los milagros que Jesús hacía. Muchos creyeron viendo los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el texto? Juan 2:23. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ellos creían en Jesús por los milagros que Jesús estaba realizando, pero Jesús no creía en ellos, porque los conocía. Entonces tenemos la fe histórica, la fe temporal, la fe milagrosa. Pero hoy en día en el mundo ha creado nuevos tipos de fe. La fe hoy en día en muchas partes es un poder mental. Lo único que tengo que hacer es concentrarme, poner mis energías positivas, pensar en mi bendición, pensar en mi milagro todos los días, pensar positivo, no dejar que nada negativo venga a mi mente, solo tengo que pensar positivamente en mi bendición, en mi milagro, y voy a declarar que esto tiene que ser así. Y hemos escuchado muchos pastores, especialmente con el COVID, han dicho que el COVID no va, que reprenden, al igual que Jesús reprendió a las olas y a la tormenta, reprendieron al COVID, reprendieron a Katrina, reprendieron a Sandy, reprenden a todas las cosas, pero el huracán pasa, la pandemia continúa, pero usan la palabra de Dios porque dicen tener una fe poderosa, dicen crear campos de fuerza, ¿verdad? Por donde nadie puede pasar por su poder mental.
es el nuevo tipo de fe que se ve en las iglesias. No es temporal, no es milagroso, no es histórico, es más o menos como como las películas Un Poder de un X-Men o de un superhéroe. Pero si eso no es fe, ¿qué es fe? Y para eso vamos a ir ya ustedes saben a dónde voy a ir, Hebreos 11. Hebreos 11 es el lugar que no define la fe. Hebreos 11 describe la fe y lo describe de muchas maneras. Ahora, Hebreos 11 empieza diciendo, dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es mucho más que una certeza. La fe es mucho más que una convicción. Sí, la fe incluye certeza, la fe incluye convicción, pero es mucho más que eso. Y Hebreos 11 se puede ver de muchas maneras, pero describe la fe de 7 maneras. La primera forma en la que describe a la fe es que la verdadera fe, la fe salvadora, es conocimiento, es entendimiento, tiene contenido, tiene información. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe entiende, la fe no es ciega, está llena de contenido, está llena de información, está llena de verdades. No es creer por creer, es creer en el Dios que creó el universo, el Dios que obró en el pasado a través de un pueblo por cientos de años, el Dios que murió en la cruz por nosotros, el Dios que hizo milagros para demostrar quién era, el Dios que resucitó y que vive ahora junto al Padre. En eso creemos. No creemos en ideas o fantasías o cosas que yo quiero. Creemos en algo sólido. Nuestra fe es sólida, está cimentada sobre la verdad de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está en la Biblia. Está llena de conocimiento, está llena de entendimiento. No es una fe ciega. En Efesios 1:3, Pablo lo pone así, dice, en él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, hemos oído la verdad, la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, teniendo fe en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La segunda forma en que Hebreos describe a la fe es que la verdadera fe, la fe salvadora, siempre ofrece, siempre da, siempre brinda. Versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y en el versículo 17 dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La fe siempre ofrece. La fe da, incluso aunque le duela. Es fácil dar de lo que a uno le sobra. Bueno, no me sirve el televisor. Se lo doy a la iglesia. Y ahora está abajo en el basement. O sea, siempre buscamos ofrendar de lo que nos sobra cuando nos es conveniente ofrendar, ¿verdad? Pero ¿qué decía Jesús? ¿Qué elogio tan grande hizo Jesús a una mujer en Lucas 21? Lucas 21, 3, 4, Jesús dice que al ver una viuda pobre, Jesús le dice a sus discípulos, Lucas 21, 3, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La verdadera fe ofrenda, da.
La tercera manera en que Hebreos describe a la fe es que la fe construye, la fe edifica. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó, construyó el arca en que su casa se salvare. La verdadera fe construye iglesias, construye universidades, colegios, grandes ministerios. La verdadera fe es ambiciosa. No se ahoga en los problemas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo le hago esto? La verdadera fe obra. Todas las universidades, las grandes universidades que hoy existen, fueron iniciadas como lugares donde se preparan ministros, donde se preparan los pastores para ir por el mundo a predicar la palabra. Ellos fueron los que construyeron Harvard, Princeton, Yale. La verdadera fe siempre está construyendo, siempre está obrando, siempre está edificando. La cuarta forma en la que el libro de Hebreos describe a la fe es que la verdadera fe, la fe salvadora, obedece. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No es que la fe produce obediencia, porque si leen Romanos capítulo 1 versículo 5, Pablo habla de la obediencia de la fe, pero no podemos hablar de esto ahora. Y termina la epístola en el capítulo 16 hablando de lo mismo, la obediencia de la fe. Básicamente lo que Pablo está diciendo no es que la fe produce obediencia, sino que la obediencia está fundamentada en la fe. La fe está constituida de obediencia. No son dos cosas distintas, una no produce la otra, una está basada en la otra, la obediencia de la fe. La quinta manera en que el libro de Hebreos describe la verdadera fe salvadora es que la verdadera fe siempre anhela. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Todos ellos, los héroes de la fe, murieron, no recibieron lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Y luego en el versículo 16 termina diciendo que todos estos héroes de la fe, pero anhelaban una ciudad mejor. Esto es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. La verdadera fe siempre anhela el cumplimiento de las promesas de Cristo. ¿Usted está esperando el cumplimiento de las promesas de Cristo? ¿Usted anhela el regreso de Cristo? La verdadera fe anhela. La sexta forma en la que el libro de Hebreos describe a la fe es que la verdadera fe bendice. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La verdadera fe anticipa lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Anticipa cómo Dios va a obrar en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en sus hijos. La verdadera fe es capaz de bendecir con la garantía de que es el Dios, creador del universo, quien dio la promesa y tú simplemente estás continuando esa promesa. La verdadera fe bendice. La séptima forma en la que el libro de Hebreos describe a la verdadera fe salvadora es que la verdadera fe adora. Versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob, en su lecho de muerte, con su último aliento, adoró. La verdadera fe salvadora adora, glorifica, alaba, canta. No puede quedarse callado.
necesita adorar, necesita clamar. La verdadera fe salvadora de la que el libro de Hebreos está hablando es una fe que está siempre activa, siempre en movimiento, siempre está haciendo algo. No es una fe estática, no es una fe muerta. Eso es lo que decía Santiago. Tú me dices que tienes fe, ¿dónde están tus obras? Porque la verdadera fe siempre está construyendo, está bendiciendo, está adorando, está alabando, está dando, está sirviendo, está obedeciendo. ¿Dónde está tu fe? Tú me dices que tienes fe. ¿Dónde está tu fe? Porque la verdadera fe produce frutos visibles. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. No dijo por cuánto lloran, o por cuánto cantan, o por cuánto predican, o por cuánto enseñan. Por sus frutos. ¿Dónde están tus frutos? Entonces, sabemos que eso no es fe. No es fe histórica. No es fe temporal. No es fe milagrosa. No es un poder mental. No es que porque yo quiero algo va a suceder. Porque Dios no nos llamó para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad a través de nosotros. Pero muchos creen ser llamados para hacer su voluntad. No. Cristo vino para servir. Cristo vino, dijo él, para hacer la voluntad de mi Padre. No mi voluntad. No la voluntad del pastor, no la voluntad de los ancianos, no la voluntad del hermano, la voluntad de Dios. No tenemos que buscar muy lejos la voluntad de Dios. Está en diferentes idiomas, en diferentes traducciones y de Biblias de diferentes colores. La voluntad de Dios es clara para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es fe? Como les dije al principio, no podemos hablar de qué es fe en simplemente 15 minutos, media hora o 45 minutos. Pero básicamente, lo que la fe es, la fe del Antiguo Testamento, es un vínculo. La fe es una unión entre el creyente, nosotros, y Cristo. Ahora, en la Biblia, esto es dicha de dos maneras. Dos formas en las que la Biblia quiere expresar esta verdad. Y en Romanos 11, Pablo la expresa de esta manera. Pablo 11 nos habla de que nosotros somos un ramo, una rama, que ha sido injertada al olivo. Entonces, dice Pablo en Romanos 17, hablando del pueblo de Israel, algunas ramas fueron desagadas y tú, dice, siendo olivo silvestre, tú no pertenecías a este árbol, tú has sido injertado a este árbol, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, has sido hecho participante de la raíz, te estás nutriendo de la raíz, te estás nutriendo del tallo y de la rica savia del olivo. Ese es el tipo de unión, eso es la fe salvadora. Es como una rama que ha sido injertada en un árbol y ahora se nutre, crece, gracias a la rica savia que ese olivo le está dando. Y produce frutos. ¿Y por qué produce frutos? Porque no puede dejar de producir frutos, porque está siendo alimentada de esa savia, de esa rica savia del olivo. Está siendo alimentada, no puede dejar de producir frutos, no puede estar quieta, tiene que bendecir, tiene que servir, tiene que obrar, tiene que dar, tiene que construir. La segunda forma en que la Biblia describe esta unión entre nosotros y Cristo, que es la fe, el vínculo que nos une, es a través del matrimonio de un hombre y una mujer. Y Pablo en Efesios 5 nos dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo,
y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas respeten a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la unión, este vínculo que llamamos fe entre Cristo y nosotros, que somos la iglesia, es el vínculo de un marido con su esposa, de un esposo y una esposa. Ahora una pregunta, ¿algún esposo o esposa siempre pide, quisiera estar más casada con mi marido? Nadie pide estar más casado con su esposa o más casado con su esposo. Se pide por fidelidad, se pide por amor, se pide por comprensión, pero no se pide que estés más casado a mí. Entonces, si la fe es el vínculo que nos une a nosotros, a Cristo, no podemos estar pidiendo más fe, porque o estamos casados o no estamos casados. Es como una mujer que le dice a su papá, papá, estoy un poquito embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. Estás unido a Cristo a través del vínculo de la fe o no lo estás. De la misma manera que la rama está unida al olivo o no lo está. Y si está unida al olivo, esa rama es parte del árbol, parte del olivo. De la misma manera que una mujer y un hombre, después de casarse, son, dice la Biblia, ahora son una sola carne. De la misma manera, el cristiano y Cristo son unidos por el vínculo de la fe por siempre, eternamente. Este vínculo no puede ser roto, porque para empezar no fue voluntad tuya, fue voluntad de Dios. Entonces, ser cristiano, tener fe en Cristo, es como estar injertado en un árbol, es como estar casado. ¿Estás casado o no estás casado? ¿O estás injertado al árbol o no lo estás? Y esa unión es como una comunión. Esa unión es una confraternidad, es una hermandad, es una actividad dinámica. La misma unión de un bebé con el bebé en el vientre de la mujer y la mujer, el bebé está siendo nutrido por la madre día a día, está creciendo, está desarrollándose día a día, ¿verdad? Hasta llegar un día a nacer. De la misma manera, los apóstoles, cuando nos escribieron las epístolas, ninguno de ellos nos dijo, ahora que has llegado a la vida cristiana, estas son las 10 maneras en las que debes aumentar tu fe. Ninguno de ellos habla de, sí, hicieron el clamor aquí en Lucas 17, Señor, incrementa nuestra fe. Y Jesús les dice, no es cuestión de cuánta fe tienes, porque una pequeña fe, una fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer grandes cosas inimaginables. Entonces no es cuestión de cuánta fe tienes. Y no te enseñan, Pablo, Santiago, Pedro o Juan, no nos hablan de cómo incrementar nuestra fe. ¿Pero de qué nos hablan? Nos hablan de piedad, nos hablan de fortaleza, nos hablan de cómo vivir una vida santa, digna, una vida que agrade a Dios, una vida que nos permita crecer día a día. De eso están hablando, de crecimiento espiritual. No están hablando de tener más fe, están hablando de ser más parecidos a Cristo día a día. Y de eso trata la vida cristiana. No de tener más fe. La fe es el vínculo que nos une a Dios por siempre. Sino de ahora, en esta relación viva con una persona viva, con Cristo, crecer, ser nutridos de la misma manera que un feto en el vientre de una mujer es alimentado y se desarrolla. Nosotros debemos ser alimentados a través de la palabra de Dios, a través
de la comunión de los santos, de la iglesia, a través de la predicación, a través del estudio, a través de la oración, debemos crecer para que cuando Cristo venga, como dice la Biblia, encuentre a una novia santa, pura, una iglesia agradable para Él. Entonces, ¿qué es una vida cristiana? Es una vida de fe. Es una vida de fe porque la fe es el vínculo que nos une a Cristo. Pero es una vida que confía en Cristo. Es una vida que sirve a Cristo. Es una vida que obedece a Cristo. Es una vida que depende de Cristo. Es una vida que medita en Cristo, que habla de Cristo, que piensa en Cristo, que anhela en Cristo. Es una vida que, por sobre todas las cosas, ama a Cristo. El primer mandamiento en el Antiguo Testamento no fue: creerás en Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu... No fue creer, no fue obedecer. El primer mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el fin del vínculo. Eso es a lo que el vínculo, esta unión con Cristo, nos va a llevar a un amor hacia Cristo. Sirviéndole, obedeciéndole, hablando de Él, pensando en Él, anhelando en Él, trabajando para Él, ofrendando para Él en nuestra vida cristiana. Como dije, hay tantas cosas que se tienen que decir acerca de la fe. No la podemos hacer en una sola noche. Pero ese es nuestro anhelo, eso debe ser nuestro pedido que el pastor puso. Vivir una vida agradable a Cristo, una vida que glorifique, una vida que imite a Cristo, una vida que cada día nos lleve a una santidad agradable a nuestro Creador. Que Dios los bendiga, hermanos.